Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, pero ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay prisas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias con Elena Plaza. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just 2... Hola Pachi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantada de tenerte en Más que Urgencias y Emergencias. Creo que el episodio 21 y quiero hacer con este episodio, ahora os explico un poquito quién es, quiero hacer una mini guía rápida de cómo hacer un podcast para animar a todos los profesionales de la salud, los pacientes y todos los que me sigan, animaros a hacer lo mismo que hago yo. Entonces para esto he invitado a Iván Pachi, que es uno de los popes, esta palabra me encanta. ¿Cómo? Uno de los popes, uno de los cracks del mundo del podcasting en España. Como tiene tantos podcasts y se dedica a tantas cosas y tal, en vez de presentarle yo, bueno, no me ha dado tiempo a estudiármelo todo, vamos a hacer que se presente él. Así que nada, cuéntanos quién es Iván Pachi y qué es lo que haces. Me ha gustado eso de los poppers, ¿eh? No lo había escuchado nunca. Pues, ¿yo quién soy? Pues yo primero soy amigo de Elena, eso yo creo que es lo más importante de todo, que somos amigos, somos colegas, y bueno, yo me dedico a la producción de podcast para empresas y proyectos de comunicación, pero además de eso, pues soy locutor. Locutor de publicidad, locutor corporativo, de documentales. Bueno, allá donde haya que poner voz, ahí estoy, si me dejan. Sí, me dejan. Si me dejan. ¿En qué proyectos estás metido ahora, actualmente, en el mundo del podcasting? Actualmente pues estoy con una producción muy tocha para Amazon, que me contrató Amazon para un documental que ya está terminado, está entregado, pero está pendiente de publicar, que con todo esto del coronavirus no ha podido ser publicado. Luego además tengo proyectos personales como es Objetivo Podcast y El Callejero, que son dos podcasts más personales, uno temático y el otro sí que es para enseñar podcast a la gente. Y luego son producciones que la gente me contrata para ayudarles en diferentes facetas, ¿eh? Ahora estoy con la gente de PubliSuites, con el podcast que tienen de Blogueando, que es para ayudar a bloggers, principalmente. Me he enganchado. ¿A Blogueando? ¿Sí? Sí. Bueno, es que a ti también te gusta mucho el mundo blog y todo Sí. esto. Y luego estoy con Frecuencia Fitness, con Daniel Rubio, que él es entrenador personal y de hecho él está en Singapur y trabajamos en remoto. Y la verdad que estoy súper contento con él porque ha tenido una evolución espectacular, es una persona más o menos bastante tímida, pero sí es cierto que con el paso de los programas, el resto de grabaciones que hemos ido haciendo, pues ha ido cogiendo una soltura que yo estoy súper orgulloso de él, porque me encanta ver esa evolución en las personas. Y que, bueno, luego estoy con La Vividora también, que es una muchacha que está en México, que es española, que se comió el confinamiento aquí, voló a México y se está comiendo el confinamiento allá. Y realmente es un podcast muy crudo, está creado de una manera, prácticamente no tiene casi nada de edición, de realización sonora, queremos que suene muy crudo, porque también es cierto que las historias que cuentan son muy crudas. Está pasando por su programa un montón de personas con diferentes puntos de vista para ver cómo les ha afectado el coronavirus, antes, durante y cómo les está afectando ahora después. Y la verdad que hay testimonios pues que son lo que son, y entonces la realidad hay que también, digamos que materializarla y que realmente se palpe, se sienta y se escuche tal y como es. Es decir, si hay, bueno, pues tristeza, lágrimas, alegría, hay unos niños también que aparecen contando un poquito su historia, bueno, pues todo lo que sea, tal cual se cuenta. Como esa radio nocturna que a veces se echa de menos, pues así es La Vividora. Y yo creo que de momento ya pues hay más cosas, pero que si no... Me acaparas el podcast, me acaparas Por eso. el directo. Por Bueno, eso. Yo a Iván lo conocí, a Pachi, en el mundo del podcasting. Me metí en cuanto entré en todos los grupos de Telegram y tal. Y luego, pues eso, hablando, hemos quedado y tal. Pues estoy súper contenta de tener a alguien que sabe tanto para poderle preguntar, que por eso quería compartir un ratito de su tiempo, él conmigo y yo con vosotros. Ujú. ¿Y qué más te quería contar? ¿Tenías otro podcast antes?
No, el del callejero, ese es el que iba a recomendar. Sí. Ya lo has nombrado. Sí, ese os lo recomiendo. Perlitas pequeñas de historia y nada, disfrutar de su voz que como veis es absolutamente alucinante. A mí me encanta. Y Antes nada, teníamos el Va por nosotras, ya sabes, no, sí, pero iba a recomendar el del callejero, el pero ya lo habías callejero. dicho tú. Y sí, el bar por nosotras también. Lo que Es pasa es que se cierto. acabó, jope. Ese Pero, está, sí, o parado. está parado, está parado. Quisimos despedirnos de él después de 300 episodios y yo creo que bastante muy buena aceptación por parte de los oyentes, porque de hecho llegamos a las 300.000 descargas. Entonces la verdad que estábamos muy, 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 muy contentos, pero es cierto que estábamos ya también algo cansados, principalmente yo. Y está parado, pero no descarto que vuelva, pero de momento está parado, sí. Tienes demasiado lío. Tengo demasiadas cosas, sí. Eso es. Bueno, vamos a ir al grano directamente. ¿Qué le puedes decir a la gente que esté en casa pensando, vamos a hacer un podcast, quiero hacer un podcast, pero no tengo ni tiempo o no o tengo poco tiempo, tengo poco dinero? Por dónde empiezo? Creo que esa es la pregunta que se puede hacer la gente. ¿Por dónde empiezas con esto? 4 cosas o 3 que haya que tener claras. Yo creo que lo más importante de todo es escuchar. Se empieza por escuchar, como absolutamente con un montón de materias o aspectos en tu vida, lo primero es aprender. Y para hacer podcast lo primero es aprender a escuchar podcast. Hasta que tú encuentres cuáles son los podcasts que también te pueden definir mejor a ti para después hacerlo tú. O intentar replicar, copiar, imitar, no pasa nada tampoco por hacer eso, lo se lleva haciendo toda la vida. Eh, pero tienes que escuchar, es decir, si ellos escuchan Más que Urgencias y Emergencias, van a coger posiblemente registros de Elena que digan, ah, pues esto me gusta, perfecto. Después pueden ir a escuchar El Callejero y digan, ah, pues voy a hacer lo que hace Elena, pero en vez de 1 hora o 1 hora y pico, lo voy a hacer de 15. Lo importante es escuchar, eso es lo primero. Y luego, yo creo que una de las cosas más importantes es no gastarse mucho dinero. Siempre lo digo, salvo que vaya a dar formaciones o cursos a grandes corporaciones, en las cuales también les digo que hay que economizar los gastos para hacer, digamos que para optimizarlos, es decir, que vaya todos los, digamos que la inversión que quieran realizar en el podcast, que vaya bien enfocada. Pues en el caso de los particulares, los freelance o la gente que lo hace por divulgación, siempre digo lo mismo. Lo primero es crear el contenido, vamos a crearlo aunque sea escrito, por papel, todo apuntadito, y ahí ya sabremos qué necesitamos. Porque no es lo mismo, para nada, tener que hacer un podcast que sea una ficción sonora, un podcast narrativo de lo que sea, que realmente hacer algo más de entrevistas o periodístico, porque los elementos que te tienes que comprar son completamente distintos. Y lo mismo, te vas a gastar un dinero en algo que después no te va a valer. Y da mucha rabia gastarte 100 euros y después que digas, ah, es que esto realmente no es para mí. E igualmente, que hay gente que puede hacer lo que no, que pierdan el miedo, que se puede hacer podcast con el teléfono móvil. Se puede hacer podcast con el teléfono móvil, es cierto que requiere de un pequeño aprendizaje, el material correcto, pero se puede hacer un podcast de más o menos una buena calidad con el teléfono móvil. En Fitur este año, en 2020, lo hicimos, es cierto que no hemos tenido mucha suerte con esto del coronavirus, aunque eso es lo menos importante, que nosotros hayamos tenido suerte, pero para nosotros sí que ha sido un pequeño palo el hecho de que teníamos pensado dar mucha formación este año a gente viajera, gente que viaja por el mundo y puede contar sus experiencias con el podcast, y todo lo pueden hacer con el teléfono móvil, no es necesario tener el estudio que yo tengo aquí en casa, ¿vale? O sea, que pierdan el miedo, que se pongan a grabar, que se pongan a escuchar mucho podcast y lo más importante, que no se vuelvan locos o ni locas a la hora de, pues, qué micrófono me compro, qué equipo de sonido, qué ordenador. Todo ese tipo de cosas, por ejemplo, lo tienen en mi página web, en ivanpachi.es, en www.ivanpachi.es. Tienen 3-4 blogs, 3-4 posts, en los cuales lo explico perfectamente los elementos más básicos para grabar un podcast. Que estamos hablando que te vas a gastar 80 euros, 70 euros, 90 euros, y con eso tienes para años. Es que la gente se pone como cuando vas a correr, que no has empezado a correr, pero tú te vas al Decathlon, te pones hasta arriba de equipamiento y luego dices, ya no salgo a correr. Claro. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Así que id a su web, y echarle un ojo. Lo que ha dicho, por menos de 100 euros al final
te vale. Mucho menos que a lo mejor invertir en ponerte a grabar con una cámara y hacer algo de YouTube. Bastante Sí, menos dinero. sí, 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 Vale, y sí. una vez que tenemos la cacharrería comprada o poquita, ahorrando, Ujú. eh, ¿cómo grabamos esto? ¿Qué programa de edición podemos utilizar? Pues el más recomendado para la gente que empieza es Audacity, principalmente porque es un programa gratuito con el cual vamos a poder grabar y además también vamos a poder editar y montar nuestros podcasts. Lo típico, si queremos poner una cabecera de entrada, después una locución, una intro y después ponemos el contenido que hayamos grabado, bueno, pues hacemos el montaje como si fuera nuestro programa de radio para que todo el mundo nos entienda y al final pues volvemos a poner otra cabecera de salida con nuestras vías de contacto, una musiquita y chimpún, ya con eso tenemos el podcast. Eso lo podemos hacer con Audacity, que es gratuito. Tanto para la gente de Windows como de Linux como también de Mac. ¿Que somos gente que trabaja con Mac? Bueno, pues podemos utilizar Audacity como también podemos utilizar GarageBand. Y podemos hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Ponemos una musiquita, baja esa musiquita, entra nuestra voz y finalmente, cuando terminemos nosotros, vuelve a subir la musiquita. Y son pasos muy, muy, muy sencillos. A partir de ahí, tenemos una amalgama de herramientas con la cual podemos hacer desde grandes producciones sonoras, producciones, porque son aplicaciones y herramientas que están preparadas no para podcast, sino están preparadas para producción musical, producción radiofónica e incluso producción de cine, con lo cual el podcast, que es un poquito más asequible de realizar, pues todas esas herramientas nos sirven para nosotros. Pero para la gente que empieza, Audacity o GarageBand. Eso es, yo creo que sí. Yo uso Audacity y al final es cortar y pegar y poner un cachito antes y un cachito después. Eso más o menos lo sabemos hacer todo. Sí. Luego, para darle una edición un poquito más que suene mejor, Ujú. pues yo utilizo mucho un vídeo, además que como grabo cada mucho tiempo, se me olvida. Un Ujú. vídeo que tienes en YouTube, en tu canal de YouTube, Ah, vale. que habla sobre el filtro de paso bajo, filtro de Sí. paso alto, reducción de ruidos. Entonces, meteros en su canal y ahí tenéis el vídeo. Te Sí, dice los verdad, pasos sí. que hay que seguir. Ese es el que utilizo yo, Tengo porque se uno me olvida. que dura además muy poquito, me parece que son Sí, 14-15 minutos, algo así. Tengo uno que es más largo, que explico como más herramientas, y luego tengo uno cortito que es, mira, haces estos 3 tips y con eso esto es. has mejorado ya el audio. Bueno, yo creo que me los he aprendido ya, pero bueno. Que se puede hacer a lo bruto también, Sí. pero bueno, hay que darle ahí un poquito de edición. Yo cuando grabo sola lo tengo todo escrito. Ahora voy a Ujú. hablar un segundo porque la gente me dice, oh, qué bien hablas. No sé si hablaré bien o no, porque además eso, lo que decías tú antes, hay que practicarlo, el Sí. tema de la dicción, las pausas. Yo es que hablo súper rápido. Y cuando hablo sola, si no lo tengo escrito, a no ser que esté hablando de algo de electros o RCP, que es lo mío, que me lo sé de pe a pa, Claro, empiezo con claro. los Ujú. entonces al final me tengo que editar. Lo bueno es Ujú. que ya sé mi forma del lo estoy viendo ahora en Claro. Audacity y lo tengo localizado. Pero al final sí que puede llegar a requerir un poquito de tiempo. Eso es una de las desventajas que quería decirle a la gente. Al Sí. final tienes que editar porque te picas, porque suene un pelín mejor y sí que puedes llegar a invertir bastante tiempo o a mí me pasa en el tema de la edición. Pero eso se soluciona escribiéndote un guión o unos puntos. Es como Ujú. la señora o el señor del telediario, que lo tienen todo escrito, ¿eh? Que no hablan, Claro. no hablan así de bien porque se lo han estudiado. Entonces, la gente se cree que los que hacemos podcast, pues nos ponemos a hablar. Hay gente que sí, ¿eh? Que Sí, se sí. pone así a hablar y se le da bien, pero yo tengo que leerlo, pero prácticamente todo. Y no hay manera de quitarme Hay dos el texto. maneras, hay dos maneras de hacerlo. Bueno, en radio está todo guionizado, en televisión, por supuesto, también. En el formato podcast tenemos dos maneras de hacerlo. Uno, que es teniéndolo escrito completamente y que tú, como eres tu propia guionista, al fin y al cabo has estado redactando. Y solemos redactar también tal y como hablamos. Bueno, pues más o menos lo has hecho literal, según lo vas leyendo puedes incluso meter tus propias morcillas, tus propios comentarios y demás. Y yo sí que recomiendo mucho a la gente que aunque al principio sea complicado, sea duro, pero al final esto es como un entrenamiento mental, que son los guiones por ítems. Los guiones por ítems, al fin y al cabo, es lo que tú dices. Bueno, tú eres especialista en enfermería. Perfecto, perfecto. Entonces,
Si sabes de lo que vas a hablar, ya conoces la temática. Hombre, lo complicado a lo mejor sería que un día pues fueras a hablar sobre, pues no sé, en radiodiagnosis, pero no sobre la radiodiagnosis, sino sobre los aparatos que hacen radiodiagnosis. Entonces ahí a lo mejor sí que te tienes que meter en conceptos un poco más técnicos que no te los conoces de pe a pa. Sería lógico. Entonces eso sí que te apuntas más. Pero si estás hablando, por ejemplo, de RCP, de todo esto que tú conoces, poniendo esos ítems, RCP, pues tú vas a leer RCP y ya sabes lo que tienes que soltar. La primera vez, la segunda, la octava, pues más o menos vas a ir mejorando poco a poco. Pero de esa manera al final vas a llegar a un punto en el cual no vas a leer, vas a contar. Que es al final lo que se trata del podcast, contar historias, como se hace en la radio, como se hace en un montón de sitios, pero de una manera más natural. Tenemos que ser súper empáticos. Si al final estamos leyendo, caemos en los mismos vicios de la radio, de la televisión, de todo esto. Pero como tú dices, si no se puede, al final a uno le cuesta, se escribe y pa'lante. Ya sí que yo me voy notando que no lo sigo tal cual, lo que dices tú, puedo irme de un tema a otro y volver, pero requiere entrenamiento. Sí. Que te iba a decir, una vez que nos hemos tirado a la piscina, iba a decir una cosa que aunque no, antes de meternos en dónde subimos el programa, aunque tengamos ítems y no lo tengamos todo por escrito, lo suyo o lo lógico es que nos preparemos el episodio. Esto es como escribir, yo creo que la gente lo entiende bien, como escribir un post para un blog. O sea, te pones a escribir y al final pues tienes que documentarte, depende de lo que escribas. Tienes que buscar enlaces, tal, pues esto es igual. Requiere su tiempo, además de la edición, que es de lo que estaba hablando, la parte de documentación. Y ahora te iba a preguntar, ya nos hemos lanzado a la piscina, hemos visto que micrófono baratito, no vayamos a volver locas ni locos. Compramos, nos bajamos a Audacity, cacharreamos una tarde y lo tenemos. Nos grabamos, vemos el vídeo que tienes en tu canal para ver cómo lo editamos y tenemos el MP3. Y es la gran pregunta. Esto da para 17 episodios. ¿Dónde leches? Pero así tú piensas, dirigido a la gente que me está escuchando, mis compañeros de trabajo, ¿dónde lo subimos? Lo que te voy a decir, seguro, donde yo no lo subiría. Y lo digo con total franqueza. Yo no lo subiría a Anchor. Esto lo tengo súper claro. Yo no lo subiría a Anchor. Sé que es una plataforma que mucha gente puede verla como que es muy popular, que hay ciertos influencers a nivel estadounidense que la están promocionando, patrocinando, pero eso quiere decir porque les están pagando. En Anchor todo es gratuito. Hay que dejar una cosa clara. Cuando algo es gratuito, el producto somos nosotros. Esto que quede súper claro. En Internet, cuando algo es gratuito, el producto somos nosotros y nuestros contenidos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos van a poder comercializar nuestro contenido. Hoy nos puede dar igual, pero a futuro puede que no. Yo me iría, por lo que dices tú, por toda la gente que te sigue, por toda la gente que a ti te conoce y con la cual tú te mueves, yo recomiendo iVoox. Y aquí voy a ser muy claro. Yo no recomiendo a todo el mundo lo mismo. Es decir, yo cuando hice el podcast de CaixaBank, yo no puedo recomendarle a CaixaBank lo mismo que a ti. Pero es completamente lógico y yo creo que la gente lo comprenderá. Y tampoco le puedo recomendar lo mismo a una pyme que a una persona que está haciendo divulgación. Porque la pyme puede invertir algo y posiblemente la persona que está haciendo divulgación pues decide ser más conservadora y no puede invertir porque no recibe ingresos. Pero en líneas generales, para todo tu público yo recomiendo iVoox. Yo también. iVoox es gratuita hasta cierto límite y después puedes pagar el alojamiento, que creo que son 6,99, que te da algunos pequeños beneficios y a partir de ahí ya tienes otros planes más avanzados, ¿no? Con más características. Pero con iVoox vamos a tener absolutamente todo lo que necesitamos. Si también tengo que elegir otra, elijo Spreaker, ¿vale? O iVoox o Spreaker. En iVoox, ¿qué vamos a ganar con respecto a Spreaker? Principalmente es un poquito más sencilla de utilizar. El precio es exactamente el mismo, ¿vale? Pero iVoox es un pelín más sencilla de utilizar y además podemos recibir comentarios y contestarlos en el momento, lo cual puede generar una muy buena comunidad. También vamos a ver las personas que nos dan me gusta y likes, que esto en Spreaker es un poquito más complicado. Y además de todo eso vamos a poder también crear esa comunidad, como te decía, una relación más directa y algo muy, muy, muy bueno. Y es que en iVoox está la mayor parte del público en español.
que no quiere decir que tampoco estén en Spotify, en Apple Podcasts, en Spreaker y en el resto, sino que en iVoox se concentra la mayor concentración de público en español, tanto de podcasters como de oyentes. Entonces eso nos pone en cierta ventaja a iVoox. Pero tanto iVoox como Spreaker nos podrían servir perfectamente. iVoox luego tiene también un acuerdo con las GAE, con lo cual para la gente que... yo siempre digo que no, pero comprendo que hay gente que decide poner algo de música comercial por su cuenta y riesgo, pues bueno, al menos con iVoox, si esa música está registrada en las GAE, pues tú estás cubierto o estás cubierta y no tendrías ningún problema. Pero siempre digo que hay que tener también mucho cuidado con estos acuerdos, ¿vale? Por si se acaban algún día y te comes Claro. los episodios anteriores. Eso es. Eso es otra de las cosas que me he acordado hoy en el coche viniendo que te tenía que preguntar. Que no podemos meter música, depende de la plataforma, la música que queramos. Hay que tener mucho cuidado, igual que cuando subimos un vídeo a YouTube o lo utilizamos por ahí. La música tiene Eso sus es. derechos y hay que tener cuidado. Eso es como todo, sí, sí. Yo también recomiendo iVoox, así para empezar, que es lo que yo hice. Pues digo, pues aquí, que parece que pinta bien. Sí, sí, no, ya te digo que es una plataforma que en España, bueno, es española, tiene la sede en Sant Cugat del Vallès, es la única realmente plataforma española de alojamiento para podcast. Llevan 10 años, muy buenos 10 años, con avances tecnológicos, con cierta financiación por parte de terceros. Es una plataforma que funciona muy bien y es nuestra, que también yo creo que es importante a veces que nos gusta echar muchas piedras sobre nuestro propio tejado, pero es una plataforma que con sus defectos es muy buena, porque es que es cierto que el resto de plataformas también tienen otros defectos, con lo cual aquí no hay nada que sea lo mejor del mundo. iVoox está bastante bien. Y con lo que decías tú de las músicas, pues sí, yo os recomiendo que no utilicéis música comercial para vuestros podcasts. Podéis contratar música, porque tenéis librerías musicales que podéis comprar, y si en el futuro pues decidís que queréis crear, o desde el principio queréis crear un podcast con muy buena calidad y con música, bueno, pues ahí estamos los que nos dedicamos a esto, que tenemos contratados o contratadas librerías musicales industriales, que pues como tú ahora mismo estás alojada conmigo. Más que urgencias y emergencias está alojado en mi alojamiento. Entonces tú estás cubierta. Si quisieras usar cualquiera de las músicas que yo tengo en la librería, tú la puedes usar, ponerla en tu podcast, que no te va a pasar nada porque estás cubierta mientras estés bajo el amparo, ¿no?, de la producción de Iván Pachi. ¿Y por qué no me lo habías contado? Porque has hecho uno nada más todavía, desde que pasaste a... Joder, este es el segundo. Le voy a poner mucha música para aprovechar. Mary Poppins por aquí, luego Madre mía. efectos de sonido, de todo. Lo que sea, ahí a tope, colapsando los auriculares. Una cosa, ¿por qué crees que puede ser el podcasting una buena forma para difundir salud? Porque a mí, voy a confesar algo, me gusta más para difundir historias. Muchas veces me dicen, ¿qué podcast escuchas? Y al principio siempre digo lo mismo, empecé con asesinatos, luego pasé a salud, ahora luego a metapodcast y al final me he quedado con podcasts como el que hablabas antes, La Vividora o Las Raras. Sí. Hay alguno más por ahí, gente que cuenta historias, es lo que a mí ahora más me gusta. ¿Cómo nos llevamos esto a la salud para intentar llegar a la gente por otro medio más? O por... Bueno, si crees que es buena idea o si tiene alguna ventaja, desventaja. No, bueno, a ver, tiene muchos inconvenientes y también tiene muchísimas ventajas. Esto es decir, no hay nada que sea lo mejor. Es decir, por mucho que yo me dedique al podcast, yo no voy a venir aquí a vender humos. No todo el mundo quizás pueda encontrar su espacio en el formato podcast, pero quizás si con un buen trabajo, al final sí lo acaben encontrando. Vosotros dos, bueno, tú y, por ejemplo, conmigo estáis tú, con Más que Urgencias y Emergencias, y también está Ocularis, el del oftalmólogo. Y para mí es muy importante, es decir, los podcasts de salud para mí tienen muchísimo tirón, si es cierto que creo que va a ser a muy largo tiempo. Y es muy importante encontrar el formato. Lo que dices tú, podemos contar historias de salud. Porque quizás el hecho de hacer entrevistas, tu público es más reducido. Tienen que ser entrevistas, hostia, pues muy, muy precisas al aspecto de quizás de compartir conocimientos, pues como un poco como haces tú, ¿vale? Compartir conocimientos, relacionarte con tu comunidad, que todo el mundo estáis como más unidos. Pero cuando queremos hacer divulgación,
Quizás tenemos dos vías. Uno, hacer una divulgación para un público infantil, que no hay nada, y ahí dejo la pelota, que no hay nada para quien quiera hacer divulgación para un público más infantil, y repito, ahí os lo dejo porque no hay nada. O podemos hacer una divulgación gracias al storytelling adaptado al podcast. Es decir, tiene un trabajo en el cual la persona que se dedica a la salud tiene que hacer de asesor o de asesora completa y después pasarlo a que las personas que nos dedicamos a esto hagamos un guión de storytelling, una historia y le demos forma a esa historia con todo lo que tú me estás asesorando. Que puede ser una historia ficcionada, una historia narrativa. Y todo eso, con una buena ambientación, podemos crear un podcast muy bonito en relación a la salud. Que contemos una historia y a la vez estemos divulgando. ¿Vale? Porque vayámonos a los años 90, a los dibujos animados que todo el mundo conocemos. Que es Érase una vez la Tierra o Érase una vez la vida. Tendrá sus errores, tendrá sus fakes, tendrá sus cositas, pero realmente todos los niños de una gran generación o de 2 generaciones o 3 generaciones hemos aprendido un montón de nuestro cuerpo con esa serie. ¿Por qué? Porque contaban historias. Simplemente, o sea, si no hemos inventado la rueda, la hemos adaptado. Volvamos a ese momento, veamos esa serie y veamos qué historias están contando, porque hay historias de todo tipo, que después se adaptan al ámbito de la salud. Y el cerebro de un niño enseguida lo capta. Pues si lo capta el cerebro de un niño, pues el de una persona adulta mucho más. Tenemos historias que contar. Pero claro, ya no es fácil. Que no nos queremos liar tanto la manta a la cabeza con eso, porque es lógico. Entrevistas, adaptación de los blogs que tenemos, lo pasamos al formato podcast. Podemos hacer también grabaciones en la calle con nuestras experiencias personales, porque tú eres enfermera, pero perfectamente un cardiólogo o una dermatóloga podría contar sus experiencias perfectamente cuando va a congresos, cuando va por la calle, cuando va a entrar al hospital. Una clínica privada, uno de los médicos... Mira, yo el otro día que me operé de los ojos pues lo tengo aquí. Yo me operé el otro día de la vista en el Centro Internacional de Oftalmología Avanzada con el profesor Fernández Vigo. Bueno, pues este señor es una eminencia, el catedrático este. Perfectamente podría él contar sus experiencias durante todos los años que lleva haciéndolo. En 5 minutos podría contarlo, si quisiera hacer una divulgación en esto, ¿no? Podemos hacer un montón de cosas. Y además somos muy libres de hacerlas, porque ya no nos tenemos que sentar quizás a un ordenador a escribir 1000 palabras en un post, y que si tenemos errores ortográficos y ahora meto unas imágenes y ahora esto, no sé qué. El YouTube, el vídeo, ¿no? Como tú dices, pone el teléfono, una cámara, luego edita, luego corta, que si varias tomas. Aquí no, aquí vamos del tirón. Y si nos equivocamos, podemos cortar, pero si no, no pasaría nada. Y es una manera muy natural de contar algo. Oye, que tienes una caries, pues puede ser por esto y por esto, un dentista, ¿eh? ¿Cómo ayudar a tu hijo para que se cepille los dientes? ¿Qué técnicas podemos usar, ¿vale? Para meterle al niño que se tiene que cepillar los dientes por esto y por esto. Dejar de fumar. Si hubo una persona que escribió un libro y millones de personas en teoría dejaron de fumar con ese libro, aunque luego volvieran, ¿por qué no lo podemos intentar? De acompañar a la gente durante su proceso de perder peso, durante su proceso de dejar de fumar, durante su proceso de que están a lo mejor intentando tener hijos. Es que podemos hacer un montón de cosas, simplemente es que la imaginación se ponga a marchar sobre nuestra profesión. Has dado un montón de ideas, pero un montonazo. Y la pelota del podcast de los niños, madre mía, a ver quién la recoge. A ver si se anima alguien. Yo no entiendo por qué estamos ahora enganchados todo el día a los audios de WhatsApp. Yo no mando audios, yo mando podcast. Mira, está aquí Javi, que se come unos audios de 10 minutos, 12 minutos. Nos contamos nuestra vida, pobre muchacho. Y luego a la gente le cuesta tanto escuchar un podcast. No lo entiendo por qué. Y por qué en el extranjero, sobre todo en los países en los que hablan inglés, está esto tan extendido, y aquí en España seguimos muchas veces que no sabemos lo que es un podcast, pluscast. ¿Qué dices? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Por qué? Yo creo que cada vez sí hay más gente que sabe lo que es el podcast, pero lo que escuchan es radio. ¿Vale? Es decir, yo creo que la gente sí sabe
lo que está escuchando un podcast, pero realmente lo que están escuchando es radio. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayor parte de las personas lo que están escuchando son programas de radio que están subidos en formato podcast. El podcast es... tenemos que diferenciar entre el podcast nativo, que es un estilo de podcast, el que se ha creado solamente para hacer podcast, punto, pensando en el oyente, en la naturalidad del locutor, en la naturalidad de los contenidos, en la empatía con el oyente, y después está el formato podcast por completo, en el cual entran vídeos de YouTube que cogemos el audio y lo subimos a podcast, programas de televisión que cogemos el audio y lo subimos a podcast, de radio que lo subimos a podcast. Todo lo que sea sonido lo podemos coger el audio y lo subimos a podcast, pero en el formato. Pero el tipo, lo que es un podcast nativo, es lo que creamos pensando en la naturalidad, en la originalidad, en la temática, pero pensando directamente en el oyente de podcast. Todo es podcast, pero realmente solamente es uno. Entonces, si la gente no escucha podcast es porque realmente están copados todas las listas por grandes programas de radio, por grandes medios de comunicación, y que la gente llegue al podcasting independiente es muy complicado. Pero poco a poco va llegando y luego al final se va, el boca a oreja es fabuloso. En este aspecto es fabuloso. Pero yo creo que sí que cada vez hay más gente que escucha podcast. Luego no podemos olvidar que el mercado estadounidense es el más potente del mundo. Es donde hay una gran financiación. En España no tenemos prácticamente ninguna financiación, por no decir ninguna, porque el dinero se lo llevan unos cuantos y a los creadores de contenido no nos dan nada. Entonces, pero allí en Estados Unidos todo cambia. Allí se reparten algunos beneficios, pasa como un poco como con YouTube, se reparten beneficios, hay inversión, la gente cree en Más que Urgencias y Emergencias y dicen, oye Elena, que es que me gusta tu contenido, me gusta lo que haces, quiero invertir en ti porque sé que invirtiendo en ti todo va a ser mucho mejor. Invierto en ti todos los meses $50, $60, 70 euros para que crees mejor contenido. Y tú vas a crear mejor contenido. Aquí tenemos la esta de que dame 4 euros que me quiero ir de cañas. Dame 5 euros que me quiero ir de cañas. Ahí es donde está la diferencia. Pero sí que hay más, sí que hay mucha gente que escucha podcast en español. Y en español me refiero de que no solo en España, sino que tenemos una gran ventaja, ya sabes. Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, ¿vale? Incluso Estados Unidos, que hay muchísimos hispanoparlantes. Pero a la gente yo creo que sí que escucha podcast. Yo lo veo mucho en el ámbito mío de la salud. Es increíble lo que tenemos en inglés. Pero bueno, también pasa un poco con los blogs. Pero es que tenemos de urgencias cada web así relevante o de consulta. Yo es que soy de urgencias. Ahora mismo no me acuerdo. Aliem. Bueno, hay un montón de webs que son de urgencias especializadas y cada web tiene un podcast. Y llegas aquí y nadie tiene, o casi nadie tiene podcast. Y los que hacen en modo difusión es lo que dices tú. Pues 10 minutos de toxicología. ¿Qué pasa con la intoxicación del paracetamol? Tal. Y dices, pero ¿por qué aquí no está? Y si no entienden inglés, no se enteran. ¿Cómo puede ser que esté todo esto aquí disponible y en nuestro idioma, no? Me da mucha pena, pero bueno. Yo cuando me pongo a ver los listados de salud, de hecho hace poco he estado preparando un curso en formato vídeo sobre podcast con Oliver Oliva, que saldrá en unos meses, y precisamente ponemos tu ejemplo, ¿no? En el apartado de salud, porque nos ponemos a buscar en el apartado de salud y solamente sois muy pocos. O sea, creo que está, aparte del que he dicho antes de Ocularis, el de Rubén, está el tuyo de Más que Urgencias y Emergencias, y después tenemos, bueno, pues sí, Lactando, tenemos algunos de salud mental, hay muchísimo, de salud mental hay muchísimo. Muchísimo, te lo iba a decir antes. Pero no hay ni un dermatólogo, prácticamente no hay ningún dentista. El otro día vi que había una muchacha que hacía un podcast de esto de ¿cómo se llama? De las uñas, que ahora no sé cómo se llama esto de que las mujeres os pintéis las uñas, os hacéis la manicura, ¿no? Eso. Y todo esto. Que hay un montón de tiendas por la calle. Bueno, pues hay un podcast de eso, pero no hay de dermatología. No hay sobre especialidades médicas. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, porque de psicólogos hay. Escucha, que yo pensaba que solamente eran los argentinos los psicólogos. Madre mía, si hay de todos los lados, hay psicólogos para todo lo que quieras, pero del resto de especialidades médicas no hay nada. Entonces, me da un poco de rabia, si te digo la verdad. Me gustaría encontrar algo más. Y además que hubiera
que si hay otra persona que hace un podcast de enfermería será bienvenido, porque es que al final no es competencia. Si es que aquí no hay competencia, y menos con la salud, no hay competencia. Lo que vamos a hacer es sumar entre todos. Entonces, cuanto antes entren podcasts relacionados con la enfermería, cualquier rama médica, será mucho mejor. Es que de hecho hay más de toros, de veterinaria, de pesca, que de salud. Por eso quería grabar este podcast, para animar un poco a la gente a hacerlo, que tampoco... He dicho las desventajas, requiere su tiempo, requiere su preparación, tienes que aprender, Sí, sí. pero no sé, creo que estamos desaprovechando un canal para llegar a la población y no sé, está ahí. Por eso quería mostrarlo y contar contigo para que nos contaras desde tu punto de vista un poquito más profesional. Y aquí te lanzo otra pregunta. ¿Por qué crees que el vídeo tiene mejor acogida que el podcast? Me estoy volviendo loca porque no sé a qué cámara mirarte. Dios mío. Que tenemos las dos, ¿verdad? Sí, Estamos así los dos. Sí, yo de vez en cuando miro también a la de Instagram. Le mandamos un saludito por aquí. Bueno, principalmente porque somos animales visuales. Solo hay que ver que vemos una imagen y nos embobamos. Yo soy una persona que de siempre, desde que empecé... desde que conocí la radio con 18 años, que entré y me tiré al toro, que llegué a una radio, vi aquello y me enamoró, decir, yo quiero estar aquí. Después, al muy poco tiempo, entré a trabajar en la ONCE. De hecho, estaba haciendo la radio y también estaba trabajando en la ONCE como técnico de sorteos, del sorteo del cupón de la ONCE. Estaba yo allí trabajando en la calle Prado, aquí en Madrid. Y aprendí a que... Claro, con las personas ciegas es que tenías que explicarles absolutamente todo lo que estabas haciendo, porque además los presidentes de la ONCE o las presidentas de la ONCE son ciegos y después vienen los interventores que sí ven, pero cuando tú estás haciendo cualquier acción, que además hay un notario, el presidente tiene que saber en todo momento lo que tú estás haciendo y hacer y contar continuamente lo que estás haciendo, que es, voy a introducir las bolas de las unidades, 0, 1, contar así hasta 9, voy a cerrar el bombo. O sea, tienes que hacer absolutamente todo porque el presidente tiene que estar, digamos que enterado de lo que estás haciendo. Y ahí aprendí a decir, es que lo que yo estoy intentando transmitir en la radio lo estoy haciendo aquí para una persona ciega. Y en mi cabeza, ya desde ese momento fue, siempre tengo que hablar a una persona ciega. Siempre, absolutamente, con todo lo que haga en la vida tengo que hablarle a una persona ciega, sobre todo si no me está viendo. Y claro, con la imagen nos apoyamos. Nos apoyamos en los gestos. Yo puedo contar una cosa, pero la puedo contar plana. Pero en el momento que yo estoy haciendo algún gesto con la cabeza, con los hombros, ya cambia la entonación. Claro, eso hay gente que es un poco más plana, pero si te ves a la cara, ahí ya todo cambia. Digamos que te estás apoyando. Y lo vemos como en las películas de cine, que no hay una palabra, pero hay un gesto de una mirada y ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Por eso somos mucho más visuales. La fotografía nos encanta. Cuando vamos a... Los libros, yo creo que los escogemos en muchos casos por la portada. Y en el podcast también nos ocurre un poco lo mismo. La gente elige podcast por el logo, por la imagen, en muchísimos casos, ¿no? Así que, pero contra eso no podemos luchar nada más que ofreciendo muy buenos contenidos. Bien, te voy a hacer la última. Trucos para mejorar es que esto así contado, resumido, da para mucho. O sea, no tenemos tiempo, pero bueno, algún truco para mejorar la adicción o algún curso que haya por ahí para mejorar la voz o para calentar la voz. Algo que nos puedas decir, como te he dicho con las anteriores preguntas, orientado a nosotros. Pues hay varios. Mira, si quieres vamos a escoger 3, si te parece. Voy a coger por aquí, si me permites. ¿Esto qué? Este es el análisis del COVID-19. No, esto no. Voy a elegir un texto, ¿vale? Cualquiera. Mira, voy a coger este que es un texto básico, feo, legal, ¿vale? Que es en cumplimiento con el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, tal. Bien. Tenemos que, cuando vamos a hacer cualquier trabajo con la voz, debemos de calentar. Absolutamente para todo. Bien si vamos a hacer una presentación ante un público, como si vamos a grabar aquí algo para Instagram, para YouTube, para podcast, para lo que sea. Incluso
te diría que hasta si tienes que llevar una negociación por teléfono, calientes antes la voz. Fíjate lo que te digo. Si tienes que contratar una nueva línea de teléfono, tú calienta la voz, cógete un poquito de rollito que ya verás cómo tú te haces con la persona que está al otro lado. Pero vamos a coger, si te parece, dos consejitos para calentar la voz. Y es cierto que va a parecer un poco raro, pero además tenemos aquí Instagram y a mí no me importa hacer digamos que se me vea la cara, lo que estoy haciendo, ni nada, ¿vale? Lo primero de todo es mover, voy a dejar aquí el papel, necesitamos mover los músculos de la cara, necesitamos masajearnos la cara, ¿vale? Y ahora, los que solamente estáis escuchando el podcast, pues a lo mejor os parece un poco raro y los que están viendo en Instagram, pues un poquito menos. Pero es masajearnos un poquito la cara, abrir mucho la boca, ¿vale? Masajearnos bien. Y después mover por dentro, aparte de siempre beber agua, mucha agua, pero por dentro mover nuestra lengua, pasarla por los labios, por dentro, ¿vale? Sacar los labios. Esto durante 2-3 minutos, este tipo de ejercicios. Masajear, mover la lengua por dentro, ejercitar la lengua, hacer los típicos movimientos de... Podemos hacer la sirena, para calentar ya también un poquito, que es... para coger tonalidades agudas y graves. Y después, este es un ejercicio que incluso voy haciendo en el coche, y no descarto que un día me pare la policía diciendo, vamos a detener a este loco, ¿vale? Yo os voy a hacer un truco, como dice Elena, un truco que no es truco, es simplemente entrenamiento, que yo lo voy haciendo incluso con los letreros de la carretera, ¿vale? Que es leer con la boca muy abierta, como si tuvieras un problema de lenguaje. Y os voy a poner el ejemplo, ¿vale? En cumplimiento con el artículo 19 de la Ley General, tenéis que abrir muchísimo la boca, casi como si no pudierais pronunciar, pero tenéis que intentar pronunciar, ¿vale? Sé que os vais a sentir muy absurdas y muy absurdos, esto lo sé, porque a mí me pasa. Yo voy por la carretera y voy leyendo Avenida de la Albufera. Os tiene que costar muchísimo decir Albufera, pero muchísimo. ¿Qué ocurre? Que cuando entrenáis esto, pasa un tiempo, vais a ver cómo no es lo mismo leer un texto antes que después de hacer este tipo de ejercicios. Pero ya no solo para podcast, sino para la vida en general. Antes de tener que enfrentaros a un público en cualquier presentación, para cualquier vídeo, canal, negociación, lo que sea, si la gente nos entiende mejor, seremos capaces de hacerles que nos compren el producto, nos escuchen, empaticen con nosotros, ¿vale? Y además nos podemos enfrentar a textos pues que son muy complicados. Entonces todo esto nos hará mejorar las R's, las P's, las S's, absolutamente todo, ¿vale? No es fácil tener una dicción buena. Y la mayor parte de la gente no sabe leer en público. La gente sabemos leer con la boca cerrada, pero una vez que nos tenemos que enfrentar a leer en voz alta, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Aparecen las dislexias más profundas, aparecen también dislexias ocultas, también problemas de visión en los cuales se te juntan algunas letras, nerviosismo, no sigues los signos de puntuación, un montón de cosas. Entonces, todo es un proceso. Y ejercicios como este que te he dicho son... Si los hacéis en la intimidad, pues un poco mejor, porque como a Elena le pasaba, que pues claro, al final acabas riéndote. Yo ya lo hago tan natural que me da igual. Es que este no le había visto nunca. Justo este de Avenida, este no lo había visto. Claro. Además es abriendo muchísimo la boca, como si te costara pronunciar muchísimo, casi que te quedas sin aire. Bueno, eso ayuda muchísimo. Por supuesto, siempre con cuidado. Si os pica un poquito la garganta, bajamos el ritmo. Si nos duele un poquito la lengua, bajamos un poquito el ritmo. Podemos hacer lo mismo sin soltar aire, simplemente haciendo la gesticulación. Porque a lo mejor no queremos cargar mucho la voz. Bueno, pues hacemos lo mismo, pero sin soltar el aire para que nos salga la voz. Y luego, pues, hay un montón cada uno también tiene que encontrar también digamos que sus pequeñas técnicas que le funcionen. Yo uso mucho los trabalenguas. Cuando tengo que enfrentarme a textos de locución o de documentales que son así un poquito que no sé de qué va la vaina,
Yo me pongo con los tres tristes tigres, me pongo con todo, ¿sabes? Y repetir, 5, 10, 15 minutos y ya a trabajar. Cambia totalmente, pero Sí. totalmente. Que lo prueben, porque es que te grabas y luego te vuelves a escuchar y dices, madre mía, no tiene nada que ver. Con solo la parte del masaje que has hecho al principio y estirar la lengua sin llegar a hacer nada Sí. de lo demás, te cambia todo. Y esto lo recomiendo también para los profesionales de la salud o quien, lo que has dicho tú, quien se enfrente a hablar en público. Antes, aunque te vean ahí, como dices tú, haciendo un poco el tonto, creo que es fundamental porque si no, luego no se nos entiende. Y iba a decir algo y se me ha olvidado. Así que los actores seguramente que lo hagan porque es su trabajo y se dedican a ello, pero vivo Sí. obsesionada porque hay series que sale alguno que dices, no le entiendo. ¿Cómo puede ser? No sé si te habrá pasado a ti que tú te dedicas profesionalmente a la voz. Por favor, que alguien le dé unas clases o algo. Sí, sí. Sí, tenemos, bueno, aquí en España tenemos muy buenos actores, también los tenemos menos buenos, pero en Estados Unidos ocurre también del mismo modo. Y nosotros, como escuchamos muchas películas dobladas, no nos damos cuenta, pero hay actores en Estados Unidos que no se les entiende un carajo, pero un carajo, ¿sabes? Y aquí en España tenemos también alguno que si habla de manera normal por la calle, a lo mejor no lo entiendes. Pero una vez que se pone en el papel ya, porque por ejemplo a Jesús Bonilla, hablando normal, te cuesta un poco, ¿sabes? Pero se pone en el papel y es un hacha. Los cantantes les pasa exactamente igual. Los cantantes tienen que calentar muchísimo la voz. Sabes que aquí con el Vapor nosotras hacíamos conciertos en casa. Venían grupos de música y los ponía allí en la terraza y allí hacíamos pequeños conciertos, ¿no? En directo. Y los cantantes o las cantantes que venían en este caso se iban a la terraza calentando la voz allí con sus agudos, sus graves. Vino una vez una cantante de ópera y bueno, no subieron los vecinos de milagro, ¿sabes? Pero es importante, es importante. Cuidar un poquito la voz es muy importante. Pues vamos a terminar ya. Antes de que me digas, tú estarías aquí y yo también, Yo no, ya ves. pero luego como me agobio, porque si hago el episodio muy largo, la gente luego no lo escucha y es imposible cortar. Yo es que también me enrollo, pero te he dejado hablar un montón porque había que aprovecharte. Dinos dónde te pueden encontrar, súper importante. Redes sociales, web, YouTube, todo lo que hemos ido diciendo. Pues yo estoy absolutamente en todos los sitios como Iván Pachi, Pachi como en vasco, con TX, y hecha esa aclaración ya es www.ivanpachi.es, en Twitter @ivanpachi, en Instagram @ivanpachi, en YouTube si ponéis Iván Pachi también aparezco yo, en Google Iván Pachi, absolutamente en todos los sitios. Es mi nombre, es mi marca comercial, es mi marca personal, es tal cual Iván Pachi, ligado completamente a mi trabajo, ¿no? Tanto de locución como de productor de podcast. Ya sé lo que te iba a decir, que una vez me dijiste que tenía que sonreír al micrófono. Y Sí, es verdad, lo sí. tenía que decir porque también cambia un montón. También cambia un montón. Sí. Para que se lo apunten también en todos los consejos. Así Claro, que pues mira, tienes aquí un ejemplo, que si yo leo esto, lo voy a leer sonriendo primero, ¿vale? En cumplimiento con el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, que reconoce el derecho a la información del paciente, le ofrecemos el presente documento, que constituye el consentimiento informado, mediante el cual usted recibe información sobre el proceso patológico que sufre. Y ahora lo leo serio. En cumplimiento con el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, que reconoce el derecho a la información del paciente, le ofrecemos el presente documento. Cambia muchísimo el mensaje. Imaginemos que le estamos contando algo a alguien. Si hay que sonreír, sí, hay que sonreírlo. Pero casi siempre que hablemos al micrófono, tenemos que abrir un poquito la boca y sonreír, ¿vale? Vamos a ser un poquito más amables a los oídos del oyente. el primer cacho que has hecho era como hablas en el callejero. Es posible. Ha sido curioso. Es posible. Pues Es eso, os posible. recomiendo escucharle. A mí es que me gusta mucho cómo habla y su voz en todos los podcasts que hemos dicho y en los que habla él. En los otros que produce y ayuda también, pero sobre todo en los que habla él, El Callejero y Objetivo Podcast, para seguir un poquito con el podcast que hemos hablado hoy, pues va sobre esto. Eso es lo que llaman metapodcast, pero no es un metapodcast al uso. A mí me gusta mucho cómo lo hace y nos desarrolla un poquito más todo lo que hemos visto hoy. Sitios donde subir el podcast, micrófonos y todo eso. Así que Objetivo Podcast, por si queréis aprender un poquito más de esto.
Nada, espero que os sea útil. Si tenéis preguntas para él, porque yo de esto sé poco, en su web las responde y luego en Objetivo Podcast las responde también. Ya os ha dicho las redes donde le podéis encontrar. Así que nada, muchísimas gracias por este rato que hemos pasado. Súper divertido. El experimento este de Instagram. No os hemos hecho ni caso, pero bueno, gracias por estar ahí a los que habéis estado. Y nada, no sé cuánto tardaré en subir el formato podcast, los que habéis visto el directo y lo vayáis a ver subido, porque lo voy a subir en IGTV, pues tenéis ya la primicia por delante. Y nada, muchísimas gracias por escuchar Más que Urgencias y Emergencias, y ahora sabéis si le habéis puesto cara a los que me habéis visto, los que nos habéis visto, al que hace las cortinillas de mi podcast. Que os sonaría la voz si me seguís de él, porque él es el que habla al principio y al final. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo antes de irnos? Siempre digo lo mismo. Nada, que para la temporada que viene seguro que cambiaremos esas cortinillas, haremos unas un poquito más chulas, yo creo, le vamos a dar otro toquecito si podemos, pasado el verano y demás, y que sí, os espero en Objetivo Podcast, que además en 15-20 días saldrá el libro, que ya también está escrito, que en marzo en confinamiento, mientras algunos nos salvabais la vida, yo lo único que hacía era escribir un libro, así que nada, os espero a todos en Objetivo Podcast y a ti, pues Elena, gracias. Espero que nos podamos ver prontito, nos echamos un café, una cervecita o lo que haga. Muy bien, lo mismo digo, a ver si me animo a salir de casa porque yo sigo medio confinada. Nada, un abrazo, hasta luego. Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a me gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com.